¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hace como 2 días salió una entrevista que le hicieron a Ben Affleck, la revista GQ o QG, no sé cómo que es realmente, donde se hablaba mucho de sus planes, donde se habla mucho de su empresa y obviamente salieron dos preguntas o salieron dos oportunidades donde él pudo hablar un poquito con respecto a su experiencia con el personaje de Batman y obviamente esto generó muchos comentarios, ¿verdad? Comentarios positivos, comentarios negativos, pero básicamente generó como siempre algún tipo de controversia dentro del fandom de DC. Y pues estoy aquí para comentarles qué fue lo que pasó, qué fue lo que se habló, ¿verdad? Y hacerles un pequeño, darles un poquito mi opinión con respecto a esto. Pero antes de eso no olvides suscribirte, activar la campanita para que YouTube te avise cuando tenga un nuevo video y también recuerda seguirme en mis redes sociales que debería estar apareciendo en pantalla en este momento. Y sí, como les comento, creo que fue el martes, no recuerdo cuándo fue, salieron unas declaraciones de Ben Affleck. La verdad que no son declaraciones, esto fue como una especie de entrevista que le hicieron, ¿verdad? Con respecto a pues su vida, ¿no? Entonces es más bien como una especie de una entrevista como profile donde hablan pues básicamente de toda su vida, de sus experiencias en distintas películas, como de todo su camino, ¿no? Con respecto a su carrera, ¿no? Entonces es muy interesante porque habla cosas que ya había comentado en el 2023 en otra entrevista que dio con The Hollywood Reporter. Y para poder empezar a hablar de lo que obviamente nos interesa, vamos a hablar primero de una de las primeras cosas que estuvo comentando en dicha entrevista, ¿no? Y quiero empezar con esto para que podamos entender las razones por las cuales, porque digo, hay mucha gente diciendo, ya sabemos de qué va esto, ¿no? Siempre han estado esta gente que está queriendo que el Snyderverse regrese, que continúen con Henry Cavill, con Ben Affleck. Y esto es algo que lamentablemente se dejó atrás hace muchos años atrás, ¿no? Y dentro de todo este asunto, pues, están los actores, que hay muchos actores que han pasado página, hay muchos actores que han seguido adelante. Y Ben Affleck desde hace mucho tiempo atrás, ¿verdad? Soltó como esa cosa especial de querer ser Batman, ¿no? Lo cual no ha hecho que haya dicho no a ciertas apariciones, eso hay que reconocerlo, pero sí es algo totalmente distinto ciertas apariciones a comprometerse full para 6 meses de filmación para películas, ¿no? Entonces, llegando a ese punto, yo quiero rescatar algo que se habló en esta entrevista. Dice, estamos sentados en la sala de conferencias de tu productora Artist Equity. ¿Realmente lo haces de 9 a 5 aquí? Dice, sí. La razón por la cual hice esto es porque por primera vez fue porque reconocí que lo más importante para mí es ser padre y estar presente. Y que por mi propio bien, yendo a Austin o Luisiana o a algún lugar para hacer alguna película, realmente estaba perdiendo tiempo que nunca podría recuperar. Mis hijos tenían 8, 11 y 14 años y pensé, no quiero perderme nada de este tiempo en absoluto. Y entonces pensé, bueno, déjame encontrar una manera de trabajar en casa y tener el tipo de trabajo que realmente el tipo de trabajo donde realmente puedo estar aquí y construir mi horario en torno a eso. Esto es muy interesante, porque me recordó su entrevista con The Hollywood Reporter, donde justamente habla precisamente también de eso. Dice, una de las razones por la que hice esto fue porque estoy divorciado, comparto la custodia, ya no quiero ir a Austin, New Orleans y Georgia y no ver a mis hijos. Simplemente no funciona. Estos años son demasiado importantes. Los echo de menos y me arrepentiré el resto de mi vida. Y luego pensé, esto está bien, bueno, si estoy en Los Ángeles y estoy en una oficina y estoy yendo al trabajo, puedo salir al partido de baloncesto o a la actuación de jazz. Y así protejo las cosas. Entonces, ya, primer punto que hay que tocar aquí es el siguiente.
y estuve leyendo mucho, el artículo que salió de esta revista esta semana es muy interesante, porque inclusive tocan el tema de dirigir y de actuar. Y toca un tema muy interesante porque me da la sensación, y creo que Ben Affleck una de las cosas que quiere dejar muy claro es precisamente de cuál es el nivel o cuál es el siguiente nivel al cual quiere llegar. Y él está en un nivel ahorita mismo de ejecutivo. Ojo a esto. Y esto me parece muy interesante, ¿no? Entonces, esto es el primer punto que quería tocar con respecto a esto para que vayamos entrando, ¿verdad? ¿Cómo es? Para que vayamos entrando en contexto, ¿no? De lo que se habló, ¿no? Entonces, ahora, cuando empezamos a llegar al punto de DC, ¿verdad? En esta revista, esta semana, vamos a leer exactamente lo que él dijo, las dos partes donde él habló de esto, y vamos a tratar de explicar y de interpretar las cosas, ¿no? Dice, exactamente, y sería comprensible que dijera, sí, nunca volveré a hacer eso. Dice, hay una serie de razones aquí. Ojo, lo primero que voy a decir es que obviamente Ben Affleck, a ver, volvemos a ponernos en contexto. Todo empezó a desmoronarse con Justice League, ¿ok? Eso quiero que quede claro. No Justice League de Zack Snyder, sino Justice League de Whedon, ¿ok? A eso, sumado a su problema de alcoholismo, sus divorcios y todo esto, eso fue como una especie de conjunto o de fórmula para que él empezara a ver esto de otra manera, ¿no? Entonces dice, hay una serie de razones por las cuales fue una experiencia realmente insoportable. Y no todo tiene que ver con la simple dinámica de, por ejemplo, estar en una película de superhéroes o lo que sea. No estoy interesado en volver a ese género en particular. No por la mala experiencia, sino simplemente he perdido el interés en lo que me interesaba. Pero ciertamente no me gustaría replicar una experiencia como esa. Mucho de esto fue un desajuste de agendas, entendimiento, expectativas, y también, por cierto, tampoco estaba aportando nada particularmente maravilloso a esa ecuación en ese momento. Lo cual yo no estoy tan de acuerdo con esto, con él. Yo creo que se aportó mucho, pero bueno. Tuve mis propios fallos, mis propios fracasos, fallos significativos en este proceso y en este momento. Le pregunta el entrevistador, ¿fallos como actor o como persona? Y entonces él comenta, ¿no? Quiero decir, mis fallas como actor. Puedes ver las diversas películas y juzgar, pero la mayoría de mis fallas en términos de por qué tuve una mala experiencia, parte de eso es que lo que traía al trabajo todos los días era mucha infelicidad. Ojo, acabo de comentarles que no solamente fue la experiencia en sí en el set, sino que él también tenía problemas personales de alcoholismo y sus problemas que estaba teniendo con su esposa en ese momento, el divorcio y todo eso. Así que no estaba aportando mucha energía positiva a la ecuación. No causé problemas, pero entré, hice mi trabajo y me fui a casa. Pero tienes que hacerlo un poco mejor que eso. De todos modos, el punto es que este trabajo en realidad, una forma de tratar de evitar esta situación. Quiero juntar asociaciones, cineastas. Aquí ya entrando en lo que él quiere hacer ahora, ¿no? Entonces, es muy interesante que él diga esto, ¿verdad? Porque cuando vamos a la entrevista anterior, ¿verdad? De la de Hollywood Reporter, donde él expone un poquito más, él también comenta lo de la Justice League, la experiencia de la Liga de la Justicia, el hecho de que esas historias se volvieran algo repetitivas para mí y menos interesantes. Sí, finalmente descubrí cómo interpretar a este personaje de Batman y lo logré en The Flash. Durante los 5 minutos que estoy ahí es realmente genial. Mucho de esto es un solo tono, tienes que averiguar cuál es la versión de esta persona, quién es el tipo que se ajusta a lo que puedes hacer. Traté de meterme en un Batman y, por cierto, me gustan muchas de las cosas que hicimos con Batman, especialmente la primera Batman vs. Superman. Y esto apoya mucho la segunda parte de la entrevista de esta semana. Dice, ¿tienes un pensamiento coherente o una autopsia sobre tu tiempo con el personaje de Batman? Ojo, aquí estamos hablando, aquí él va a hablar de Batman vs. Superman, donde él la pasó bastante bien. Dice, lo pasé muy bien, me encantó hacer la película Batman, me encantó Batman vs. Superman y me gustaron mis breves temporadas en The Flash que hice y cuando pude trabajar con Viola Davis en El Escuadrón Suicida por un día o dos. En términos creativos, realmente creo que me gusta la idea y la ambición que tenía para ella. Pero que era el tipo de Bruce Wayne más viejo, roto, dañado, y fue algo que realmente buscamos en la primera película. Aquí él está reiterando, y esto es lo que no entiendo de la gente que se está quedando allá afuera, que por algún motivo están pensando que la gente está acusando a Snyder o lo que sea. No, está claro que la idea inicial que tenía tanto Snyder como Ben Affleck con respecto a su Batman, desde donde fue concebido en Batman vs. Superman, era una idea
que los dos estaban contentos con eso. Y él la pasó muy bien, a pesar de que más adelante, o a pesar de que aquí mismo dice también que una de las mejores versiones que él siente que interpretó fue también en The Flash, o que lo logró hacer así. A pesar de eso, en Batman vs Superman, él la pasó bien y él tenía mucho interés en esa versión de ese personaje. Hasta ahí estamos bien. Eso no es ni una mentira, ni estamos descubriendo el agua tibia ahorita mismo, dice. Pero lo que sucedió fue que comenzó a ser demasiado viejo para una gran parte de la audiencia. Incluso mi propio hijo en ese momento estaba demasiado asustado por ver la película. Y cuando vi eso pensé, oh mierda, tenemos un problema. Entonces creo que fue entonces cuando tenías un cineasta, Zack Snyder, que quería continuar por ese camino, y un estudio que quería recapturar a todo el público más jóvenes con propósitos opuestos. Entonces tienes dos entidades, dos personas que realmente quieren hacer algo diferente, y esa es una receta realmente mala. Es interesante que él hable de esta parte específica en esta entrevista, porque es lo que siempre hemos hablado, ¿no? Es lo que siempre hemos comentado. Lamentablemente, la audiencia general en algún momento dado sintió una desconexión con estas películas, porque este tipo de películas de superhéroes no es que tú no puedas hacer cosas serias o oscuras. Yo creo que hay espacio para todo, pero si tú estás iniciando un universo donde tú tienes un universo compartido y donde tú quieres hacer películas de 200, 300 millones de dólares, tú necesitas acaparar a todo el mundo. O sea, esto es una realidad que no es una cosa que yo me estoy inventando. Tú necesitas apelar a todo el mundo. Y aquí mismo, el mismo Ben Affleck lo comenta, ¿no? Y obviamente están las dos entidades, que está Warner, que quiere, porque aquí dice, Warner quiere recapturar a ese público más joven. Entonces, eso fue lo que pasó, ahí fue, y eso es lo que siempre, vuelvo, repito, hemos comentado, ¿no? De que a las finales, pues, Warner quería hacer algo un poco más amplio para muchas más personas y no algo niche para solamente un grupito, porque si tú haces algo solamente para un grupito, teniendo películas tan costosas, no vas a tener ningún tipo de ganancia, o sea, va a ser un fracaso. Entonces, y a pesar de esto, tanto Man of Steel como BVS fueron películas que se desempeñaron bastante bien en la taquilla. No fueron lo que Warner esperó que fueran y lo que muchos de nosotros quizás esperábamos que fuera, porque estamos hablando de que tenemos a la Trinidad por primera vez en el cine juntos. Tú esperarías que eso fuera una locura, pero no lo fue, ¿no? Entonces, hay gente, y esta es la parte donde aquí donde quiero entrar y empezar a hablar un poco más directo con respecto a ciertas cosas. Hay gente que ha agarrado esto como un hit piece. Y yo a veces me pongo a pensar, ¿cómo es posible de que yo me ponga a leer algo, verdad? Yo me pongo a leer algo y lo entienda de una manera, y otra persona que tiene mi misma edad, tiene mi misma educación, lo lea y entienda algo totalmente distinto. Dicen que Warner ha puesto a la revista esta a hacerle esa entrevista a Ben Affleck. Y entonces Ben Affleck se dejó hacer esa entrevista. Ben Affleck habló y dijo lo que dijo. ¿Para qué? Para joder. Lo que pasa es que justo salió la entrevista en el aniversario de BBS. Y yo creo que mucha gente se sintió. Y lo que les voy a decir es lo siguiente. Estas son entrevistas que son hechas con semanas de anticipación. Y van bajo... Estas son cosas que yo realmente me pongo a pensar. Esta gente... ¿Cómo piensa las cosas? O sea, esa vaina de persecución que tienen algunos de ustedes es increíble. Porque estas son cosas que son programadas con tiempo. Esto no es de que vamos a sacarlo hoy porque hoy queremos joder al fandom de Snyder. No, señores. Esto no es ningún hit piece. Estas son palabras que ha dicho Ben Affleck con respecto a su experiencia con The Batman y a todo lo que sucedió. Esto no es Warner Brothers tratando de dañarle la fiesta a nadie. Señores, cuando hablamos del estudio de Warner Brothers y cuando alguien de ustedes se muestra, ay, odio a Warner Brothers, ¿a quién está jodiendo exactamente? Si los que hicieron la cagada ya ni siquiera están. Entonces, ustedes como que pelean con fantasmas, porque no puedo entender cómo no pueden tener la capacidad para entender que esto es una entrevista que se le está haciendo a Ben Affleck, que se le hicieron 2 preguntas con respecto a Batman, del montón de preguntas que se le hicieron, y que él simplemente dijo lo que él tenía que decir. Y con esto se reconfirma nuevamente que él no está interesado en esto, porque ni siquiera está interesado en actuar, no está muy interesado, porque sí ha actuado,
no está muy interesado en actuar o en dirigir, quiere producir películas. Para eso hizo la productora. Eso no quiere decir que no vaya a volver a dirigir o que no vaya a volver a actuar. De hecho, va a salir una película de él, The Accountant 2, que es distribuida por Warner Brothers. Pero no es un hit piece. Entonces, en el momento que ustedes empiecen a despojarse de ese resentimiento, de ese pensar que todo el mundo está en contra de ustedes, de que todo el mundo está en contra de Snyder, en ese momento, la vaina de la comida de los gatos, es que ustedes van a empezar a ver la luz. Esto no fue un hit piece, esto es simplemente Ben Affleck hablando de su experiencia durante toda su vida, y lamentablemente pues siempre tiene que haber gente que lo tome a mal, ¿no? Así que bueno, amigos, ahí está mi opinión y mis comentarios con respecto a este asunto. Me gustaría saber ustedes qué opinan en la caja de los comentarios, ¿no? Es muy triste que de verdad el tipo salga diciendo lo que quiere hacer. Es lo mismo que le ha pasado a Snyder. Snyder ha hecho cosas fuera del mundo de DC y no parece tener el mismo apoyo que podría tener si hiciera algo de DC. Pareciera que a la gente solamente le importa una cosa, ¿verdad? Y no le importa lo demás. Y es increíble que no podamos entender eso. O sea, no es solamente lo que le pasó con Joss Whedon, fue un cúmulo de cosas que se combinaron en ese momento en particular en su vida, que ahora simplemente mirar o pensar algo con respecto a superhéroes le trae cosas, o sea, no le gusta pensar en eso. Entonces, algún día, yo no sé si algún día esta gente va a entender las cosas o si va a comprender las cosas, no lo sé. Pero yo les recomiendo que, o sea, traten de agarrar las cosas de manera un poco más objetivas y no piensen de que todo está siendo hecho en contra de ustedes, porque no lo es. Así que, amigos, me gustaría saber ustedes qué opinan en la caja en los comentarios. Y si te gustó mi video, regálame un like. Recuerda suscribirte, activa la campanita para que YouTube te avise cuando tengo un nuevo video. Y recuerda seguirme en mis redes sociales, que deben estar apareciendo en pantalla en este momento. Como siempre te digo, nos vemos en el cine.